recibiendo aquí algunas muy importantes sobre colegios y jardines infantiles. Ya le voy a preguntar, Camila. Alcalde, esta decisión al final también está afectando municipios vecinos de Cundinamarca y usted tomó las riendas y se reunió con los alcaldes de otros municipios porque Bogotá les vende agua. Esa es una puerta que se podría cerrar si esta situación se agrava. Primero garantizar el agua de Bogotá y luego ver qué pasa con los municipios vecinos. ¿Ha contemplado esa posibilidad? No, Camila, no hemos contemplado esa posibilidad. Bogotá efectivamente le vende agua en bloque a una serie de municipios de la Sabana. Algunos en un 100% se surten de Bogotá. Eso primero refleja la necesidad de que haya una discusión regional. Tenemos que trabajar una discusión regional. Aquí no puede haber un aislamiento de Bogotá. Yo lo que hice fue convocarlos, entender que ellos tienen que tener la información completa, que desde el mes de enero les advertimos que estábamos tomando medidas operativas en el acueducto que permitieran reducir la presión sobre Chingaza. Por eso, ustedes recuerdan, la gerente del acueducto ha mencionado el tema, hubo un cambio en la coloración del agua, y tenía que ver con esos cambios operativos de traer más agua vía Tibitoc. Les advertimos de esa situación porque estábamos en una presión muy fuerte en Chingaza para que ellos empezaran a tomar medidas también de ahorro. Entonces, nosotros vamos a trabajar con ellos, creamos un PMU, ayer lo instalamos regional con el gobernador y con los alcaldes, donde vamos a abordar las discusiones y las inquietudes que surjan y tomar medidas. Y la meta no es decirles, les vamos a cortar el agua, sino que todos, nosotros y ustedes, tenemos que contribuir a la reducción del consumo y todos nos tenemos que sumar a este esquema. Camila, ¿tiene a la mano los números, los nombres de los municipios? Sí, señor, en total son 11, Néstor, que van a tener racionamientos porque hacen parte del grupo 6, 7, 8 y 9. En el grupo 6, en el grupo 7, Fusa, Madrid y Mosquera. En el 8, La Calera. En el 9, Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá y Gachancipá. Todos estos municipios, alcaldes, son los que reciben agua del mismo sistema de Bogotá. Exactamente. No todos en un 100%, algunos un porcentaje de 60, 70%, pero todos reciben agua en bloque de Bogotá. Sí, déjeme preguntarle, alcalde, aquí, ¿por qué llegamos a esta crisis? Digamos, estructuralmente, ¿el problema es de falta de embalses o qué falló aquí? Yo creo que son dos cosas. De que algo haya fallado. Si hay un problema estructural, Bogotá desde hace más de 10 años identificó la necesidad de ampliar su capacidad y en eso no se ha avanzado, sí hay que avanzar. Entonces hay un problema estructural que no es del último año, digámoslo así, es de más de fondo. Y segundo, llegamos ahí por una situación particular y es un fenómeno del Niño pues muy fuerte, muy fuerte, más de lo presupuestado. La ministra de Ambiente, por ejemplo, el otro día en la reunión con el presidente y con alcaldes de ciudades capitales nos decía efectivamente es el marzo más seco en mucho tiempo y nosotros teníamos proyectado, no sé si ustedes se acuerdan, cuando los incendios nos preguntaron ya por los embalses ustedes y la información que teníamos con base en IDEAM, con base en el acueducto, era que podíamos aguantar hasta abril sin lluvias. Más allá nos tocaba tomar medidas y así lo dijimos. La previsión era que en marzo empezaban las lluvias, entonces la tendencia va a estar, digamos, como más o menos al filo para poder avanzar sin tomar medidas. Infortunadamente marzo no fue el mes que se esperaba, no empezó a llover en Semana Santa, no ha empezado a llover como se esperaba y eso nos obliga a tomar las medidas. Entonces es una combinación, una situación coyuntural muy compleja por un fenómeno muy fuerte, pero también un problema estructural que Bogotá tiene que resolver y eso será una discusión que tendremos que dar pronto y es cómo vamos a ampliar la capacidad de provisión de agua para Bogotá. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, en la cuenca del río Bogotá, en la cuenca alta y media del río Bogotá? ¿Cómo podemos ampliar la capacidad de Tibitoc más allá de lo que está ya contratado hoy, que es ampliarla a cerca de 10 metros cúbicos por segundo? ¿Qué inversiones hay que hacer en la cuenca del río para mejorar la posibilidad de traer agua de ese sector del agravado norte? El proyecto de Chingaza 2... Ese proyecto, pues, lo han planteado algunos actores. Es un proyecto que tiene complejidades y retos por donde está, por lo que implicaría en términos ambientales. Entonces, habrá que estudiar todas las opciones y tomar la decisión más acertada en términos ambientales y en términos de viabilidad también financiera. Alcalde, ¿habrá racionamiento de energía para Bogotá? Pues mire, en este momento no, pero no descartamos llegar allá porque la situación no es fácil. Es decir, Bogotá tiene, aparte de la situación, esto se ha mezclado un poco las dos cosas, la situación de agua ha afectado obviamente el nivel de embalses que surten de energía a Colombia. Uno, por ejemplo, es el caso del Guavio, que tiene un nivel por debajo del 10%, y eso implica que entonces para Bogotá tengamos que traer energía también, o energía adicional de otros lugares de Colombia. Y las redes de transmisión
son limitadas. Bogotá tiene, hagan de cuenta, para explicarlo a los ciudadanos, como unas carreteras para traer la energía que son precarias, ya están saturadas. Necesitamos carreteras de mayor capacidad. Se contrataron hace más de 10 años y están atrasadas por diferentes cosas, por discusiones ambientales, por discusiones con comunidades que no quieren que se hagan las torres, y eso tiene frenada la ampliación de la capacidad de las redes de transmisión. Si no destrabamos eso pronto y tomamos medidas pronto, sí tendremos riesgo de racionamiento. Alcalde, quisiera volver al tema del agua. Perdóneme, María Camila. ¿Tendríamos riesgo de racionamiento y ha pensado, esto sería relativamente en corto tiempo? Yo espero que no. Tenemos unas discusiones con el gobierno. Estamos hablando de un riesgo, digamos que puede ser en cuestión de un año, inclusive un poco menos. Ojalá que no se dé. Pero por eso yo ya le pedí al ministro de Minas, al presidente, a la ministra de Ambiente, tenemos que hacer una mesa de trabajo urgente para poder actuar frente a esto y que Bogotá tenga la posibilidad de avanzar en sus redes de transmisión. O sea, el racionamiento de energía está ahí a la vuelta de la esquina, para ser No claro. está tan lejos, infortunadamente. Pero por lo pronto hablemos... Esto es muy mala noticia. ¿Qué pasó con el nombramiento del nuevo gerente del Grupo de Energía a propósito? No, ya tenemos nueva junta y ahí estamos valorando un poco si vamos a tomar una decisión pronto frente a eso o no. Eso será, digamos, yo tengo que respetar, como les he dicho a ustedes ya, el gobierno corporativo de la empresa Energía, que es lo que ha llevado a que ese grupo sea lo que es. Ese grupo, esperamos, le dé a Bogotá en este periodo cerca de más de 5 billones de pesos en dividendos para inversiones. Sí, alcalde, pero hablemos del tema del racionamiento de agua. Oyentes, como usted entenderá, están preocupados por las clases. ¿Va a haber alguna suspensión de clases producto de esta medida de racionamiento de agua en colegios públicos de Bogotá, en colegios privados, en jardines infantiles? No, no va a haber, digamos, una suspensión de clases en este momento. Yo le pedí a la Secretaría de Educación que hiciera un inventario desde la semana pasada de los colegios de Bogotá, tanto públicos como privados, para valorar qué colegios tienen capacidad de almacenamiento que les permite operar durante el racionamiento sin necesidad de tomar medidas como estas. Y los resultados son importantes, se los quiero transmitir. De 751 sedes educativas que tiene Bogotá del distrito, 716 tienen tanques de reserva que les permiten seguir operando sin necesidad de una sobrevivir un día. Sí, les permiten sobrevivir. Ah, qué bueno. Sin necesidad 700, me repite la cifra. De 751 sedes, sí. 716 tienen tanques suficientes. O sea, el problema solamente es 95% tienen la capacidad. A las otras les vamos a garantizar con carrotanques o con tanques la posibilidad de que tengan agua durante el día de racionamiento. ¿Y esos 40 y pico, ese 5% están en dónde, sabe? Están distribuidos en varios puntos de la ciudad, pero sobre todo es en zonas de borde. Y también pedimos al sector privado, a los colegios privados, que se hicieran un inventario, y ahí el resultado no es tampoco tan malo. De 583 instituciones educativas que valoramos, privadas, 568 tienen tanque, el 97%. Entonces, a ese 3% le vamos a llegar también con carrotanques. ¿Y las clínicas, señor alcalde? También, ahí se está haciendo un levantamiento. Ese resultado exacto no me lo han dado, pero todo indica que es parecido, que el grueso de las clínicas tienen capacidad de almacenamiento. Entonces, en todo caso, la decisión es, aquellos que no tengan, vamos a tomar medidas para que tengan carro tanque o tanques de agua que puedan seguir operando, también hogares geriátricos, entre otras instituciones, porque entendemos que hay instituciones que no pueden eventualmente operar si no tienen una capacidad de almacenamiento y que pondrían en riesgo una población particular. Esos operativos para llevar agua en carrotanques a los poquitos colegios que no tienen los mecanismos, o a los poquitos hospitales que no tienen los mecanismos, se hacen con carrotanques. ¿De dónde? ¿Quién tiene los carrotanques? El acueducto, por un lado, tiene ya unos proveedores que usualmente utiliza. Usted sabe que muchas veces ocurre que se rompe un tubo en Bogotá y ya tienen garantizado quién puede ser el proveedor que le traiga un carrotanque. Entonces, ellos ya tienen identificados, y también la Secretaría de Educación tiene eso en sus planes de emergencia, porque a veces ocurre, entonces eso ayuda muchísimo. Entonces, ya tenemos eso identificado. Son carrotanques que están disponibles usualmente para este tipo de cosas. Hace unas semanas, por ejemplo, ocurrió, tal vez ustedes recuerdan, una rotura de un tubo en Usme, cerca a la cárcel La Picota, afectó a La Picota, y ahí tocó usar carrotanques. En fin, eso ocurre frecuentemente en Bogotá. Sí. Entonces no tenemos problema frente a eso en principio. Ahí lo que pedí es que nos coordinemos bien con la región, con los municipios, porque obviamente los municipios tendrán que tener carrotanques eventualmente. Entonces, claro, que nos coordinemos. A propósito, padre, lo he interrumpido, discúlpeme. ¿Las cárceles también tienen racionamiento de agua? No, es decir, van a tener garantía de acceso a agua también, porque obviamente una situación ahí sanitaria
podría ocurrir compleja si no se toma la medida de garantizar el acceso a agua. Y hay algunos casos, digamos, en el caso, bueno, es una diferencia entre el Buen Pastor, la Modelo, la Picota. En la Picota, según la información que me transmitió el acueducto, como el sistema del Dorado, el sistema de Usme, tiene la capacidad de proveer, no tiene una situación tan crítica como los otros. Ahí está, usted sabe, la Regadera, Chisacá, todo el sistema que está tal vez el más antiguo de Bogotá. Ese puede ayudar a que en Usme no haya ningún problema en este momento y no tengamos que hacer racionamiento en Usme. Alcalde, pero en Usme solamente está la Picota. Sí, las otras será con medidas de carrotanques y otro tipo de medidas que garantizarán que haya agua. ¿En Usme sur de Bogotá, suroriente de Bogotá, no hay racionamiento? En Usme no hay racionamiento porque eso es como un microsistema, digámoslo así. El sistema de Usme es el sistema más antiguo, que es el del Dorado. Ese surte más o menos el 4% del agua de Bogotá. Y ese no tiene un nivel en este momento crítico que nos lleve a la necesidad de tomar medidas como esta, como la del racionamiento, entonces podrá seguir operando normalmente. Alcalde, una de las preocupaciones que hemos tenido tiene que ver con que la gente puede, no sé, almacenar agua el día anterior y realmente no se va a cumplir la función, porque entonces no se gasta el día del racionamiento, pero sí el día anterior se sube el consumo. ¿Qué se va a hacer frente a eso? Pues primero, ahí quiero transmitir a la gente que dos cosas. Uno, si hacen eso un poco de manera exagerada, pues el problema que tendremos es que las restricciones se mantendrán. Ok. ¿No? O sea, entonces necesitamos que nos ayuden para que las restricciones podamos relajarlas rápidamente. Segundo, yo entiendo que este es un proceso también pedagógico, es decir, nosotros le hemos pedido estos días a la gente que haga la tarea de almacenar agua, por ejemplo, para lavarse los dientes y calcular cuánto necesita para lavarse los dientes una familia durante el día. Y tengan guardado eso, no más que eso. Cuánto necesitan para cocinar eventualmente durante un día. Y guarden eso. Y lo ensayen en estos 2 días que vienen. Y eventualmente los sitios que todavía no van a tener restricción, porque les toca en el ciclo más adelante, que lo empiecen a hacer pronto para valorar eso. Y para el sanitario también. Y que en todo caso el agua que almacenen, no la boten. Que no sea que almacené agua para el inodoro, eventualmente, ya me volvió el agua, entonces esa que tenía la boté al inodoro. No, eso no lo pueden hacer. Guárdenla para seguir ahorrando. Cualquier gota aquí cuenta. Todo lo que almacenen, utilícenlo en algo útil, como lavarse los dientes, como el inodoro, como eventualmente regar matas o eventualmente cosas que no requieran pues otra acción. Pero me parece importante mandar ese mensaje. Cada gota en este momento cuenta. Alcalde, ¿alguna medida especial para los lavaderos de carros y motos? Pues ellos entran obviamente en la restricción cuando les corresponda. Un llamado inicial a los ciudadanos a que no laven en este momento los carros y las motos, ¿no? Me da pena con los del negocio, pero afortunadamente ahorita no podemos promover ese negocio. Ahora, si hay despilfarro, sí estamos analizando tomar medidas eventualmente sancionatorias. Eso es una decisión ya no del acueducto, sino del distrito. Y queremos primero mandar un mensaje pedagógico de reducción de consumo voluntario, pero si no se logra, en algunos casos como esos, tendremos que tomar medidas. Alcalde, ustedes hicieron un mapeo de cuáles son los negocios, el comercio sacrificado inevitablemente. Lavadero de carros, por ejemplo, usted acaba de decir, me da pena. Sí. ¿Cuáles se salvan y cuáles pueden sobrevivir sin agua? A ver, ahí hay unas, digamos, ustedes saben que más o menos el 90% del consumo de agua es en el hogar. Entonces el grueso de la, digamos, de la meta de reducción de consumo está en los hogares, el grueso. Ahora, también industrias y comercios. Hay muchos comercios como restaurantes que obviamente se verán afectados. Por eso, por ejemplo, tomamos la medida de tratar, esto fue muy complejo, pero tratar de que el ciclo de racionamiento no impactara en un inicio, por ejemplo, el primer día a el viernes, que es el día de mayor ingreso, y sábado para restaurantes. Entonces, que zonas donde hay mayor concentración de restaurantes tuvieran eventualmente en otros días el racionamiento. Entonces fueron medidas que buscamos para tener un menor impacto. Otra medida importante que tomamos, y es que la Secretaría de Integración Social nos pidió que tuviéramos en cuenta el hecho de que los niños de 0 a 14 años que tienen, digamos, mayor nivel de pobreza en Bogotá, según las zonas que se definieron de manera técnica por el acueducto, identificamos las que tenían mayor concentración de niños pobres. Y nos pidieron que esos niños no tuvieran restricción durante el fin de semana, sino que fuera entre semana, porque esos niños acceden a agua y a una serie de herramientas en el colegio, en día hábil, y tal vez es más difícil
o más limitado durante el fin de semana. Si además les cortamos el agua al fin de semana, pues agravamos su situación. Entonces eso también nos llevó... ¿Qué zonas son esas? Son las zonas 5 y 6 en este momento. De las 9 que definimos, las zonas 5 y 6, digamos, en Bogotá en la mayoría de zonas infortunadamente hay niños en nivel de pobreza, pero estas zonas de mayor concentración. Hay unos énfasis. Exacto, estas son las 5 y 6, son las de mayor concentración, y la meta que tuvimos es que en el primer mes no tengamos restricción en esas zonas en fin de semana. Esto lo que quiere decir, alcalde, es le metieron un poquito de estrategia para evitar perjudicar lo menos a los niños más vulnerables o a las zonas donde hay restaurantes. Tuvimos en cuenta eso, nos pareció importante y acogimos esa solicitud de integración social. Alcalde, la última la pregunta. última, Camila. ¿Habrá aumento en la tarifa de agua en Bogotá? No. Cuando la gente paga la factura del agua, eso tiene dos componentes. Un componente que es un cargo fijo y un cargo variable. El cargo fijo lo tienen que pagar todos, digámoslo así. Sí. El cargo variable depende del consumo. Entonces, tiene que haber una reducción si hay una reducción de consumo. Entonces, no va a haber cambio de tarifa y la expectativa es que si el ciudadano nos ayuda reduciendo el consumo, va a haber una reducción también de la factura. Claro, baja la factura al final si la gente consume menos, pero no porque cambie la tarifa o el cargo básico de los bogotanos. Eso se queda igual, no sube ni baja. Eso se queda igual por ahora, ni sube ni baja. ¿Y por qué no hablaron de incentivos, alcalde? Eso lo estamos analizando, todavía no lo estamos analizando jurídicamente qué podemos hacer en ese sentido. Eso dependería de Bogotá o depende de un Hay que ver el marco nacional regulatorio, por un lado, y ver la capacidad que tenemos de hacerlo, pero estamos analizándolo, no lo queremos anunciar hasta tanto no tengamos claro legalmente qué podríamos hacer. Claro, como este es un proceso en marcha, todavía vienen muchas arandelas. Alcalde, sé que está muy embolatado y sé que acompañarnos aquí significa quitarle un poquito de tiempo de su vida, de su administración diaria. Gracias, alcalde, me alegra tenerlo aquí. Muchas gracias a ustedes, un saludo y espero volverlos a ver pronto. Carlos Fernando Galán, hablando de sus 100 días, hablando de las medidas del racionamiento de agua en Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Tengo en mis manos el libro conmemorativo de los 20 años del oracional El Man está vivo. El libro se llama así, El Man está vivo y está contigo. Es un libro en el que coleccionamos las mejores reflexiones y las mejores oraciones en estos últimos 20 años. Yo te invito a que lo tengas, a que lo leas. ¿Cómo lo lees? Puede ser por pequeñas dosis. Puede ser tenerlo ahí en la mesa de la noche y en esos momentos en los que necesitas paz o en esos momentos en los que quieres comunicarte con el dueño de la vida, lo tomas y te sumerges en ese pozo de espiritualidad que hay allí. Te recomiendo nuestro libro. El Man está vivo y está contigo. ¡Ánimo! Tú sabes. Esta es Blue Radio, la alternativa. 7 de la mañana, 20 minutos. Felipe, me preguntan mucho por teletrabajo. Esta es una decisión de las empresas, ¿no? La empresa que quiera, el día que hay racionamiento, pues la puede mandar, supongo, a la gente a hacer teletrabajo. ¿En qué ayuda, Néstor? Pues que lo que pasa es que lo que usted no consume en la empresa lo consume en la casa. Eso, claro. Estoy de acuerdo con Felipe. La casa es donde hay mayor no consumo, ¿no? Estoy de acuerdo con Felipe. Pero no, lo que digo, Felipe, es si hay... No bañarse. No. Si hay racionamiento en Caracol hoy, que es la empresa donde trabajamos, si hoy no hay agua, si los baños no tienen agua hoy, entonces la empresa podría decidir
a la gente a que se quede en la casa. Y la gente en la casa pues ya se bandea, ¿no? Como sea. Sí, pero no habría congestión, no habría tráfico. No, Felipe, esto lo que quiere decir es que vamos a tener que hacer dos cosas, me parece a mí. Creativos y las empresas y la gente decide cómo se bandea, cómo superar la emergencia, pero vamos a tener que ser serios. Responsables la palabra. Porque si no entendemos que esto es en serio, padre, se nos viene. Pues esto se va a agrandar. Y entonces ya acaba de decir el alcalde Felipe, estamos con racionamiento de energía a la vuelta de la esquina. Una cosa es sin agua un día, porque tenemos ahí el tanque de agua, o porque nos bañamos por encimita, o por lo que sea. Ahí el agua. Si con agua y sin luz ya comienza a ser la cosa un poquito más grave y más fea. Así que tenemos que ser serios, tenemos que meterle a esto disciplina. Claro. Y tenemos que el tema de la energía, Néstor, no es por el agua, ¿no? Sino por las dificultades en las líneas de transmisión, según explicó el alcalde. No es que haya dificultades en la generación de la energía, en la generación de la energía, sino especialmente en la transmisión. Amigo mío, usted está en el cuento de que no íbamos a tener racionamiento y ya tenemos racionamiento de agua. Así que vamos a tomar esto en serio, Héctor. Pero ojo, porque el alcalde habló de que el Guavio está al 10%, ¿no? Sí, Felipe, esto es, pues claro que todo es producto de falta de agua, de que no se están llenando. Héctor, hay unos embalses que se usan para el consumo y de agua potable para los ciudadanos y otros para la generación de energía. Si se siguen secando, pues esa es la advertencia del Guavio. Alcalde. También podría haber racionamiento de energía. ¿El Guavio en cuánto está hoy, en este momento, Paola? Está en el 7%. El Guavio, que es la central hidroeléctrica o la represa más grande del país antes de que entrara Hidroituango y de donde se surte buena parte de la energía de Bogotá, al 7%. Eso nunca lo habíamos visto. Pues es que estamos hablando de el sitio donde se produce una de las mayores fábricas, digamos, de energía hidroeléctrica de Bogotá y de buena parte del país. Es increíble que a esta altura todavía digamos que el posible racionamiento eléctrico no se deba a la falta de agua en los embalses. El alcalde acaba de decir, estamos pero en particular el de Bogotá es el de la transmisión. Pero bueno, no vamos a dar esa discusión. Esa discusión es nacional, la de los embalses de energía y la necesidad de ahorrar agua es en todo el país para efectos de la generación de energía, porque por el sistema de interconexión eléctrica, en realidad la energía de Bogotá no se genera en el Guavio o en tal otra, sino que se genera en todo el país y a través del sistema interconectado llega a Bogotá o a Cartagena o al Putumayo, independientemente de dónde se genere. Por eso es muy importante el consumo de agua, disminuir el consumo de agua en todo el país, para los embalses de generación de energía. En Bogotá en particular, insisto, tenemos un problema, según lo ha dicho el gerente de la empresa de energía y el alcalde, en el tema de la transmisión, que no ha sido posible modernizar unas torres y unos sistemas de transmisión por problemas con las comunidades. Pero el racionamiento, para volver al tema, un problema adicional. Sí, exactamente. El racionamiento de agua comienza jueves, Felipe, que me preguntan los oyentes, con mucho gusto les repito, jueves a las 8 de la mañana. Va a ser por turnos. Bogotá dividida en 9 zonas, quiere decir cada 10 días. Yo arranco jueves, arranco yo, que soy de zona 1. Bueno, como usted llega aquí a las 6 de la mañana, se alcanza a bañar el jueves. Pero hay que comenzar a ayudar. Pero el viernes el viernes llega maloliente. Hay que comenzar a ayudar. Sí, va a haber que hacer sacrificios de estos padres. Y cambios de hábitos, ¿no? En el fondo, Néstor, se trata de cambiar de hábitos. Porque si seguimos con los mismos hábitos, difícilmente vamos a poder lograr ahorrar agua. Sí. Entonces, la principal pregunta, Felipe, que tengo repetida una y otra vez, la gente muy amablemente me manda la dirección, yo cuando tengo turno. Eso es con chatico. La sugerencia es consulten el mapa tiene 9 colores. El color no coincide necesariamente con la ubicación geográfica, porque ahí ustedes lo ven amarillo, verde, azul, dependiendo quién los surte. Las redes de agua. Quién los surte, cuál es la red que tienen y no necesariamente la ubicación. Así que es posible, ahí está el mapa,
Pues yo tengo claro, Néstor, interactivo que está dando el alcalde, entonces ya pueden ustedes comenzar a Pero consultar. hay precisión, Néstor, a propósito de ese mapa de oyentes que están reportando que es mucho más fácil encontrar el día con el barrio, porque usted entra a la ubicación de.bogotá.go.co, ubica en vez de la dirección el barrio y allí le aparece la información. Entonces no metan porque si la está dirección, segmentado por barrios realmente. Yo metí la dirección y me está funcionó segmentado por barrios, pero ya me ubicó porque yo la verdad no he entendido. ¿Qué barrio es usted, Juan Camilo? Yo soy aquí Suba. No, su barrio, el barrio, no la localidad. Pontevedra. ¿El barrio se llama Pontevedra? Sí, claro. Sí, es aquí vecino de Caracol Televisión. No, pero Pontevedra es una zona amplísima en Bogotá. Eso debe tener un nombre un poquito más específico. Bueno, me dice localidad de Suba, UPC Taniza. Usted le mete Pontevedra y le sale... le metí mi dirección. ¿Y le salió? Y me salió la zona que me toca el turno 3. ¿Usted en qué barrio está, Luis Ernesto? No, yo estoy en La Calera, que es día usted. 8, entonces el día 8 no prendo la cámara. Ok. ¿Y por qué no prende la cámara? No, pues usted escuchó al alcalde que cuando uno puede evitar bañarse ese día, evito bañarme. Pero es desde las 8. Hay que quitarle el mito a eso, Néstor. Sí, es estoy que de acuerdo. ¿Cuál es el mito? Hay que empezar a desmitificar ese tema, porque realmente lo que se viene, y nos dijo el alcalde aquí con mucha claridad, dígame, ¿cuál es el no tema van a ser que unas cuantas semanas, seguramente vamos a tener que hacer... quitarle el mito. Pues aquel día en que tengo racionamiento en mi casa y en mi sector y en mi barrio, pues ese día no me baño. Ese día perfume, al estilo francés. Pues ese día, el mismo alcalde, que me parece, ese día perfume doble con el padre, ya tenemos coordinado. Sí, ya está coordinado el tema. Ya está coordinado el tema. Tira de europeo, pero sí. Néstor, mire, yo ayer empecé el ejercicio en mi casa del ensayo, porque el alcalde lo decía, empiecen a ensayar cómo va a ser el día de su racionamiento. Y empecé, ya compré balde, ya compré un tanque para ahorrar el agua en la ducha mientras se calienta, etcétera. Pero lo que he notado es que en las propiedades horizontales, en los edificios, todavía no hay conciencia. O sea, siguen las mangueras abiertas, sigue la gente lavando de mala fe las zonas comunes. Y ahí vamos a salir de sapos nosotros. Sí. Ey, mira, por favor. Total. Toca de policía de agua porque es un problema de todo. Entonces, ojo con las propiedades horizontales y con las zonas comunes. Tenerla usted de vecina es como tener una generala, ¿no? Eso debe ser... un poquito. Como debe ser. Sí, no, de acuerdo. No, como tiene que ser, porque tiene que haber cierta supervisión, cierta sanción social para quien no ahorre agua. De eso se trata el experimento también. Y Néstor, cualquier mecanismo... Señor Daniel. Cualquier mecanismo de sustitución, es decir, si usted empieza a llenarse los tanques de agua, de baldes, etcétera, o se va a tener la actividad que va a tener en el día que está racionado, a otra parte, el consumo de agua no va a disminuir. Yo creo que aquí lo que hay que inducir es cambios en comportamiento, concientización, cultura ciudadana, educación. Yo creo que el alcalde lo hizo muy bien en la entrevista, pero también me sorprendió la respuesta ayer de la gerente del acueducto y del alcalde: no va a haber cambios en tarifas. El mecanismo más fácil, expedito, dada la urgencia que hay en este momento, es hacer unos cambios en tarifa, no en la tarifa promedio, sino en la tarifa marginal. Dijo el alcalde Galán que no de momento, pero que lo iban a contemplar, porque por supuesto eso requiere una coordinación con autoridades de carácter nacional. Claro, pero eso es muy eficaz. Como hay una especie de premio tarifario para quienes ahorren agua. A ver si le cuentan su experiencia, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre el tema del racionamiento de agua. 7:29 minutos, los leo, los escucho. ¿En qué barrio está usted, Andrés? Yo estoy en un barrio de la localidad de Usaquén que es como un enclave, no tiene como nombre. Unos lo llaman Torcoroma, otros le dicen Santa Bárbara Oriental, en todo caso. Y fíjese que acá el barrio quedó como partido en dos en el mapa, entonces había una discusión muy grande en el edificio donde yo vivo, en qué zona estamos, pero pues ya se ha ido aclarando a medida que hay más formas de acceder a la información. De modo que, como afortunadamente ustedes no me ven el sábado, yo estaré aquí tranquilo el sábado ahorrando agua. Ok. ¿Cómo se llama su barrio, Héctor? Mi barrio se llama El Castillo, Néstor. El Castillo. Está en la parte alta de Chapinero Alto, digamos, después de la circunvalar. Chapinero Alto termina en la circunvalar, de la circunvalar para arriba se llama El Castillo. Es el jueves 18 comenzamos el racionamiento, es el turno 8. No, pero si usted tiene turno 8... Es el otro jueves, es el mismo mío.
Es el jueves Juan 18. 23, mi barrio es entre Juan 23 y Rosales. No, pero jueves también. 18 quiere decir jueves de la semana entrante. Exacto. No pasado mañana. No, Claro, exactamente. claro. Okay. Somos el turno 8. La aplicación, me pregunta John J, la aplicación, ¿cómo se llama? La aplicación se llama Chatico, ¿no? Chatico. En realidad no es una aplicación, es el chat que se va a crear con un número que ya se creó, que ya existe, para informar sobre este tema a la pregunta de cuándo me toca a mí el racionamiento. ¿Usted qué Pero, va a ver? ¿sabe, Néstor? Yo soy San Gabriel Norte, ahí en Usaquén. El Chatico no está habilitado aún, pero hice el ejercicio de ingresar al dev.bogotá.gov.v, o sea, Sí. ¿Y le salió el barrio? .co. Apliqué la dirección exacta de mi casa, me sale el barrio y automáticamente me dice, aplique aquí para conocer la restricción de... Y le sale. Y sale perfectamente, me dice, turno 8, jueves 18 de abril, inicio 8 a.m., fecha de fin 19 de abril, 7:59 a.m. Uy, ese jueves 18 yo no sé a qué va a oler esa cabina, porque ya vamos 5, ¿no? Yo sí sé a qué ya va a vamos oler. 5, ¿no? Y ese día tal vez me enfermo. Somos equipo 8. 7 de la mañana. ¿Me mete la dirección mía, por favor? Claro, con mucho gusto. Me dice, porque yo no tengo claro, yo estoy entre zonas, a ver qué día me toca. Felipe, bueno, pues ahí está. Pues el 18, mire, el 18 de Héctor, María Consuelo, Ricardo, Richard. No, mejor dicho, ni hablar, ¿no? Bueno, Felipe, o va a oler mucho perfume. ¿Usted qué día, en qué barrio está usted, Álvaro? Yo soy Nogal, pero arriba de la séptima, entonces creo que estoy en el mismo que ustedes. Bueno, pero me da la impresión, aquí lo estoy viendo, ¿usted comenzó racionamiento desde hoy? No, señor. ¿Y el mechón ese rebelde que tiene, que es producto de qué? Es que no sé por qué me ha salido ese mechón rebelde últimamente. No he podido controlarlo, es permanente ya. ¿Pero no es falta de agua? No es falta de agua, no. Muy bien. Ahí los dejo con el tema del racionamiento. Vamos a seguir hablando de racionamiento, Felipe. 7 de la mañana, 32 minutos. Por largos meses. No, usted se da cuenta que el alcalde está pensando en este año, ¿no? Creo que eso quedó más o menos claro. Sí. No es un racionamiento, Felipe, para quienes pensaban que esto es de 20 días, porque en 20 días comienza a llover, no. que en abril, que a finales de abril, que en mayo llueve, que en junio también llueve. Este es un tema largo, Néstor, y el golpe puede ser hasta el año entrante, como el alcalde no cerró esa posibilidad. No, Felipe, y el racionamiento no solo será este año, sino que el año entrante también tendremos susto y viene el tema de energía. Así que racionamiento, desafortunadamente, no va a ser la última vez que hablamos. 7:33 minutos. En segundos les cuento del gobierno, de los decretos sobre salud, de las últimas jugadas de política en el gobierno nacional. Estás escuchando Blue Radio. El pago directo no es el único decreto, vienen 7 más, uno creando un sistema tarifario para que cueste lo mismo el servicio médico o los exámenes o las radiografías en todas partes. Incentivos a médicos y equipos de salud que vayan a zonas rurales. Movilidad de afiliación, que los pacientes puedan pasarse, por ejemplo, del régimen contributivo al régimen subsidiado o al revés. Un cuarto decreto para promotores de salud, que ciudadanos por todo el país se formen con el SENA en la atención primaria de enfermedades y con formación de redes para crear los CAPS. Estos son los centros de atención primaria, que eran también el motivo de la reforma de la salud. Hundida en el Congreso, el gobierno intenta hacerlo vía decreto, por supuesto, con un riesgo jurídico, pero especialmente con un riesgo político. Llegará el próximo gobierno y seguramente vía decreto devolverá muchas de las cosas que está haciendo hoy el presidente Petro. .com. Y el gobierno se está moviendo en estos temas políticos, por un lado emitiendo decretos para sacar vía administrativa la reforma a la salud y por el otro lado intentando salvar todavía esa reforma a la salud. Señor ministro del Interior, es el ministro que maneja asuntos políticos en el gobierno, el ministro Luis Fernando Velasco. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted, a la mesa de trabajo y por supuesto a los miles y miles de oyentes. Un afectuoso saludo. Gracias por acompañarnos. Ministro, ¿cómo es el tema de sacar vía decreto buena parte de lo que se hundió en la reforma a través del legislativo, a través del Congreso?
A ver, Néstor, cuando uno prepara un proyecto de ley, construye una política pública. La política pública tiene que trascender en el tiempo. Y para trascender en el tiempo voy a poner algunos ejemplos. Hay que hacer unos giros directos, entonces necesitamos una ley que permita que los giros directos queden no solo en el año de un gobierno o en el periodo de un gobierno, sino hacia adelante. Hay que intensificar programas de prevención, reabrir una serie de centros de salud y evidentemente uno quisiera que eso sea una política pública. Por ello presentamos un proyecto de ley que debatimos con el Congreso, que fue aprobado en la Cámara y que en la Comisión Séptima del Senado se le negó al gobierno y al país. Entonces, hay elementos en la jurisdicción, hay elementos en la legislación que permite por un tiempo y mientras seamos gobierno, hacer algo de eso, pero no dejarlo consolidado. Entonces, por ello queríamos hacer la ley, no simplemente para adelantar algunos programas, sino para dejarlos consolidados. El señor ministro de Salud, con la actual legislación, adelanta algunas acciones que permiten enfrentar la crisis de la salud, crisis que todo el mundo ha reconocido, incluso cuando hicimos el debate en la Comisión Séptima del Senado, ninguno de los y las senadoras desconocieron la crisis de la salud, desconocieron la necesidad de la reforma a la salud, simplemente plantearon unas diferencias frente a la reforma que nosotros habíamos planteado, frente a la manera de debatirlo, frente a las formas, frente a lo reglamentario o no que había sido la reforma, y por eso nos negaron la posibilidad de continuar con esa reforma. A ver, ministro, si le parece, vamos por partes. El presidente Petro está en la teoría, o el gobierno, usted también, en la teoría de que la reforma a la salud no está hundida y que la figura esa de apelar el hundimiento podría resucitar la reforma. ¿Por qué ustedes creen, si eso nunca ha pasado en la historia legislativa de Colombia, por qué ustedes creen que aquí puede suceder? Porque es una posibilidad que contempla la Constitución y la ley. Cuando una comisión del Congreso niega un proyecto, se puede apelar a la plenaria y la plenaria toma la decisión. ¿Quién lo dice? Lo dice básicamente el reglamento del Congreso. Alguna vez se apeló, la plenaria no aceptó la apelación, pero que no haya ocurrido no significa que legalmente no se pueda explorar ese camino. ¿Y el camino sería cómo, ministro? A ver, ustedes, que fue lo que hizo Wilson Arias, apelan el hundimiento. Hipotéticamente, estoy intentando imaginarme el mapa, la plenaria del Senado acepta la apelación. Eso significaría cambiar la Comisión Séptima, significaría... ¿Qué cambiaría en el tema de mayorías que parece no tenerlas el gobierno, ministro? Hay varios caminos, Néstor. Un camino es el de la apelación, y voy a explicarlo hipotéticamente. Se apela el proyecto, se crea una comisión que define el señor presidente del Senado. Esa comisión presenta un informe a la plenaria. Ese informe no es de obligatorio acogimiento, porque quien toma en últimas la decisión es la plenaria, y si la plenaria vota mayoritariamente que acepta la apelación, ese proyecto va a otra comisión y se inicia el debate. Ese es un camino, Néstor. Yo creo que hay otros caminos, y le voy a confesar algo: apenas se terminó de hacer la votación, inmediatamente reinicié conversaciones que tengo con miembros de la Comisión Séptima del Senado, porque recogí algo que dijeron todos, absolutamente todos los y las senadoras en el momento en donde hundieron el proyecto, y es: se necesita una reforma. Y hablé porque yo sí creo que se puede todavía construir un texto que sea más concreto, más sintético, que apunte en los elementos que venía defendiendo el gobierno a enfrentar esa crisis, lo que ha ocurrido en los últimos días. El propio informe de la Contraloría General de la República, la reunión del Contralor con
varias de las cabezas de los órganos de control y de investigación criminal en el país, pero, perdóneme, pues nos ministro, llevan a pensar perdóneme, que no hay, sí, ministro, una aclaración, no hay informe de la Contraloría. El informe previo que ha sido entregado a la CPS para que ellos respondan a las primeras indagaciones de la Contraloría, como lo señaló el señor Contralor. Evidentemente, las entidades prestatarias de salud a las cuales se les señala unas acciones que evidentemente tienen que ser investigadas, tienen la posibilidad de responder, explicar. Estamos esperando que se consolide ese informe, pero de todas maneras la Contraloría tiene un primer elemento de una investigación que señala que pueden haberse utilizado 9 billones de pesos de la salud en cosas que no debieron usarse, y pues vale la pena encontrar esas respuestas, pero ahí hay un debate que se está abriendo. Perdóneme que se lo diga entre paréntesis, ministro, harina de otro costal, pero tan de otro costal que la Contraloría dice que es inconcebible que se paguen arriendos o que se gaste, o que se pague a contratistas, o que se gasten plata que no es en la salud en temas administrativos, como si la salud, como si las clínicas y hospitales no tuvieran que pagar arriendos. Néstor, ese es un debate que se va a dar porque los recursos de la salud están claramente definidos para qué son, y especialmente los de la UPC. Cuando a una EPS se le reconoce por fuera de la UPC unos recursos para administración, los recursos de administración se usan para administración, pero los recursos de la unidad por capitación se usan para salud. Pero ese es el debate que se abre, y a mí, pues con el mayor respeto, Néstor, que siempre he profesado por su señoría, no creo que 9 billones de pesos de la salud sean harina de otro costal. Me parece que es la harina que tenemos que buscarle al costal. Sí. Yo lo que le digo con todo respeto, ministro, es el gobierno no entiende el mensaje de que se le haya hundido la reforma a la salud. Es decir, el Congreso no votó autónomamente, mayoritariamente, diciendo el gobierno enfocó mal la reforma a la salud. El Congreso no, la Comisión Séptima del Senado, y respetamos esa decisión. En la Cámara votó mayoritariamente aprobando la reforma a la salud. En la plenaria del Senado hay una probabilidad importante de que se mantengan mayorías para aprobar la reforma a la salud, pero evidentemente hay un trámite, y en el trámite la Comisión Séptima del Senado rechazó el proyecto. Cuando intervine después de su rechazo, reconocí ese resultado. Un senador del pacto histórico, dentro de los límites legales que permite el reglamento del Congreso, hace una apelación, y esa apelación la definirá el propio Congreso, y nosotros seremos respetuosos de la decisión que tome. Pero no es el único camino, Néstor. Lo que yo quiero decirle y lo que yo quiero insistir es que a mí me parece que tenemos que recoger lo que muchos colombianos han dicho. Sí se necesita una reforma a la salud. Revisemos cuáles fueron los elementos centrales que llevaron a la Comisión Séptima a negar el proyecto. Revisemos cuáles son los argumentos que llevaron al gobierno a presentar el proyecto, a la Cámara a aprobar el proyecto, y tratemos de hacer esa concertación. Yo soy de los que creo que cuando hay un problema y una sociedad tiene que enfrentarlos, no podemos cerrar las puertas. Es probable que lo que nosotros presentamos tengan elementos, como evidentemente lo evidenciaron los miembros de la Comisión Séptima, que no los convenciese, y entonces tenemos que intentar hacer una concertación con ellos, que son la comisión experta en el Congreso en esos temas. Y yo sí creo que el gobierno debe insistir en la aprobación de una reforma que enfrente la crisis de la salud que vive buena parte de colombianos, que no todos. Sí, ministro, si el gobierno está pendiente de revivir esa reforma vía la apelación en el Congreso, ¿por qué y para qué los decretos de las últimas horas que anuncia su colega, el ministro de Salud, con los que ponen en marcha una reforma vía administrativa? Porque el gobierno tiene la posibilidad y la obligación de enfrentar esos problemas de la crisis de la salud, porque el gobierno es consciente que en buena parte de Colombia no estamos llegando con prevención en la salud, y por eso en los decretos estamos hablando de construir unos equipos médicos que estén en el territorio, que permanezcan, que busquen los elementos que llevan a la gente a enfermarse,
que en una estrategia de todo el gobierno enfrentemos esos elementos que llevan a la gente a enfermarse, y si se enferman, que esa gente pueda ser atendida y no tenga que buscar 4, 6, 8 horas un puesto de salud, sino que la salud les llegue allá, a donde la gente tiene que ser atendida, que en los lugares en donde está funcionando de una manera satisfactoria la atención en salud, que no la prevención, que no la estamos viendo, pero sí la atención, pues no vamos a perder esa calidad en la atención, que no perdamos a las buenas clínicas y a los buenos hospitales públicos y privados de este país, porque no se les paga su atención, y por eso estamos hablando de giro directo, y tenemos que buscar mecanismos que auditen bien los costos de esa salud para que no nos vamos a quedar sin recursos. Por eso el gobierno ha sacado esos decretos. Pero ministro, a ver, perdóneme, le insisto en la pregunta de Camila. Si pueden hacerlo por decreto, se la voy a replantear un poquito, si pueden sacar todos esos temas por decreto, y el gobierno lo anticipa, el ministro de Salud tiene listos, creo que son 8 o 9 decretos, este de giro directo es apenas. ¿Para qué quieren entonces la reforma a la salud vía Congreso, ministro? Para que la reforma a la salud sea una política pública de Estado y no simplemente de gobierno. Cuando un gobierno saca alguna modificación o alguna decisión vía decreto, eso significa que otro decreto puede reformar ese decreto. Y nosotros creemos que aquí hay un problema en el modelo de atención en salud, y por ello queremos construir una política pública sostenible en el tiempo, no simplemente una política pública que acaba un gobierno y se acaba la política. Por eso estamos defendiendo una reforma a la salud. Ahora, es claro que tenemos que generar un proceso de mayor concertación, y apenas se terminó el debate en la Comisión Séptima del Senado, no simplemente nos fuimos para la casa a guardar, o para la oficina a guardar nuestras iniciativas, sino que las mantenemos sobre la mesa, hablando incluso con quienes votaron la negación de esta reforma, para tratar de encontrar elementos que nos lleven a construir la reforma que se sostenga en el tiempo. Ministro, usted que es el hombre, el motor político del gobierno, ese es su cargo, su interpretación. Ya han pasado 8 días, hoy hace 8 días se hundió la reforma a la salud. Usted diría, se nos hundió la reforma a la salud, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo por la que el Congreso, usted me dice no es el Congreso, la Comisión Séptima del Senado, le acepto la precisión, le votó en contra de la reforma a la salud? Comencemos con un ejercicio de autocrítica. Sí. Creo que la reforma a la salud en algún momento del debate se convirtió simplemente en una batalla política entre dos sectores polarizados del país, probablemente el gobierno, probablemente nuestra contraparte en este debate. No fuimos lo suficientemente serenos para entender que más que una batalla política, aquí lo que había era la necesidad de construir unas respuestas a una crisis que estamos viendo, y entonces en esa batalla política hubo una gente que pudo tener y construir unas mayorías que no construimos nosotros en la Comisión Séptima del Senado, y se hundió. Otro elemento que me lleva a mí a pensar, además lo digo porque lo dije en la plenaria del Senado y lo dije en la Comisión Séptima del Senado, y también en algún momento en la Cámara, construimos un proyecto muy reglamentarista que tiene unos elementos centrales muy bien estructurados, pero también nos pusimos a construir un proyecto que llegó a tener 170 artículos, en donde estaba finamente reglamentado todo lo que se quería hacer, y para efecto de un debate político tan de fondo, para efecto de un debate político tan complejo, yo sí creo que hubiese sido preferible haber construido un texto con los elementos centrales y lo demás dejárselo a la reglamentación. No, evidentemente el proyecto tenía unas virtudes gigantescas que hay que rescatarla, tenía unos defectos que debemos reconocer, entonces superemos los defectos, rescatemos las fortalezas y mantengamos el deseo de construir una concertación que permita hacer una reforma que enfrente los problemas de la salud. ¿Pero sería una concertación, ministro, cediendo en algo?
Cuando uno concerta tiene que ser algo, Néstor. El gobierno no puede, es que uno no puede llegar al Congreso y creer que las cosas pasan simplemente porque pasan. En esta propia reforma en la Cámara se hicieron unas concertaciones importantes. El proyecto inicial del gobierno iba con la desaparición de las EPS y el proyecto que estábamos debatiendo en el Senado ya no venía con la desaparición de las EPS que se defendieron en Cámara por parte de argumentos muy importantes de los representantes a la Cámara, sino que el debate era cuál era realmente el papel de las EPS. De manera que esas concertaciones hay que hacerlas entendiendo que cuando uno se sienta a concertar, uno se sienta con una idea que puede ser mejorada con la idea del contradictor, o no del contradictor, con quien se está debatiendo, para no decirle contradictor. Ministro, en este ejercicio de autocrítica que está haciendo usted en este momento, las intervenciones a las EPS por cuenta de la Superintendencia de Salud en medio de la discusión de la reforma a la salud, ¿qué tanto cree usted que ayudó a caldear los ánimos y a que se hundiera el proyecto? ¿Cree usted que hubo de pronto un fallo de cálculo, de timing? Yo no creo que el superintendente haya calculado para bien o para mal cuándo hacía las intervenciones, porque entre otras cosas las intervenciones son unos procesos administrativos complejos que no se inician 1 o 2 semanas antes, sino que vienen de un tiempo atrás, que además tienen unos elementos objetivos para saber si se debe o no se debe hacer la intervención a una EPS y pues creo honestamente que el superintendente tomó la decisión cuando debía tomarla. Ahora, que si una intervención de una EPS del tamaño de la nueva EPS o de Sanitas genera un ruido muy grande en el Congreso en un debate, pues claro, ¿cómo voy a decir que no? Claro que sí, pero no creo que eso haya sido pensado para el momento. Entiendo que es un proceso que venía y que el señor superintendente de salud sabrá explicar y sabrá defender. Sí, ministro, hablando de ruido a propósito, lo que propone el presidente Petro jurídicamente es viable en el Congreso con la apelación. El tema de los decretos, implementar por decreto en gran medida la reforma a la salud, ¿en qué ayuda, ministro, a ese ánimo que ha planteado usted en algunos escenarios el presidente de conciliación, de concertación, de diálogo, pensando en las otras reformas que están en curso como la pensional, ministro? Hay 2 momentos. El momento de enfrentar a la crisis que puede tener el sistema de salud, la crisis financiera de las EPS, ese momento no da espera. Hay que enfrentarlo. Hay que utilizar los instrumentos legales y financieros que se tengan para que no perdamos lo que tenemos y podamos avanzar en donde no tenemos salud y llevar salud a donde no tenemos salud. Ahora, eso va por un camino. Evidentemente, todas esas acciones generan unas reacciones de tipo político que terminan golpeando los debates que se hagan en el Congreso, pero yo espero, y así lo he visto, que en el Congreso hay mucha madurez. De hecho, hay el mismo día que se hundía la reforma a la salud, es bueno escuchar el mensaje que envió el Congreso al negar 2 propuestas de archivo de la reforma pensional en la propia plenaria del Senado. Y esta semana, al avanzar, ya vamos en un 50% en la plenaria de la Cámara con la ley estatutaria de educación. Nosotros insistimos en unas reformas sociales que evidentemente van a tener reformas o van a tener modificaciones en el Congreso, pero queremos que esas reformas sociales defiendan el centro de lo que venimos defendiendo. Y frente a la reforma a la salud, quiero nuevamente señalar algo. Nadie en el Congreso y en el país cree que no se necesita una reforma a la salud. Bueno, construyámosla. Si cometimos errores en la primera construcción, no los volvamos a cometer y tratemos de sacar adelante, porque sí se necesita una reforma a la salud. Ministro, pero entonces sería una jugada a 3 bandas para lo mismo. Vía decreto, que ya está en camino, van a presentar la apelación y en la siguiente legislatura van a presentar un nuevo proyecto. Es una opción. De muchacho me volaba cuando me echaban del colegio por alguna pilatuna y me iba a jugar
billar, pero nunca pude hacer carambolas de 3 bandas. Yo juego directamente y estoy diciendo que creo que hay posibilidades de concertación, y para las posibilidades de concertación hay que hablar con quienes tienen diferencias con nosotros y hay que hablar transparentemente, pero es evidente, se necesita una reforma a la salud, una posibilidad, un camino para revivir la reforma a la salud, la apelación que presentó Wilson Arias y Ferney Silva, porque no fueron uno, sino 2 senadores los que presentaron esa apelación, y la otra, mantener la concertación y presentar en cualquier momento una nueva reforma a la salud. Recordemos que esa reforma se desarrolla con una ley ordinaria, y al desarrollarse con una ley ordinaria puede ser presentada en cualquier momento. Por supuesto, se puede presentar el 20 de julio o incluso se podría presentar antes. Sí, ministro, solo una aclaración. Jugar billar a 3 bandas no es malo. No, yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que digo es que yo soy malo para jugar billar a 3 bandas. Casi nunca hice una carambola, y si alguna vez hice una carambola a 3 bandas fue de pura chiripa. Sí. Ministro, ¿usted cree, con su olfato político, usted estuvo en el mundo parlamentario, fue senador, fue parlamentario durante muchos años, ¿usted cree que con alguna de estas jugadas, con alguna de estas bandas, o revivir la reforma a la salud o un nuevo proyecto o los decretos, el gobierno salva la tarea, el compromiso, la batalla política alrededor de la reforma a la salud? Yo creo que el país necesita hacer una reforma en el modelo de salud. No lo digo yo, lo dijeron absolutamente todos los senadores que votaron a favor o en contra de la reforma a la salud, y lo dijeron en los debates en la Cámara de Representantes, y lo ha dicho buena parte de la opinión pública del país. Creo que si todos sabemos que hay que hacer una reforma, el quid del asunto es llegar a un acuerdo cuál es la reforma. Y el gobierno está abierto. Claro, tiene unos elementos centrales. Este es un gobierno que llega planteando unos cambios, y uno cuando plantea cambios no simplemente tiene que decir, venga a ver, maquillamos esto y a ver cómo queda. No, evidentemente este gobierno está defendiendo unos cambios, pero también tiene que ser consciente que en el marco de defender esos cambios hay opiniones de buena parte del país que también tienen que ser escuchados. Entonces ese es como el centro, el meollo del asunto, cómo poder conciliar esas opiniones con las propuestas fuertes de cambio de este gobierno para sacar adelante la reforma que el país necesita. Ministro, ¿ya están preparando la defensa, la estrategia de defensa del Estado por cuenta de la demanda que se les viene encima del grupo Keralty y también por haber violado el acuerdo de inversión entre Colombia y España? No, claro, los abogados deben estar trabajando, los de Keralty y los de otra EPS están trabajando en preparar las respuestas de las primeras preguntas que hace la Contraloría, y si las preguntas tienen un contenido muy amplio, pues también tendrán que prepararse para responderle a la Fiscalía General de la Nación y el gobierno en el marco de un Estado de Derecho. Si alguna de estas empresas presenta, como evidentemente puede presentar, una reclamación es por protección de inversión extranjera o por alguna actuación que estas empresas consideren que haya sido ilegítima del gobierno, pues la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tendrá que responder. Es parte del ejercicio normal en un Estado de Derecho. Sí, es cierto, esa parte, lo de demandas y respuestas. Es el ministro Néstor, del Interior, 7 de la mañana. Néstor, ¿me deja hacerle la última? Ministro, la última pregunta, cambiando un tema. Lo que pasa es que no lo podemos despedir sin pedir su opinión y su respuesta, porque estoy viendo la carta que le mandan directamente a usted, ministro, la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, molestos por una campaña del Ministerio del Interior que aseguró que en Colombia hay trata de órganos y que hay todo un negocio delito. Tráfico de órganos. Tráfico de órganos, sí señor. Y la campaña era del ministerio. Dicen en esta carta dirigida a usted en la Asociación Colombiana que no es cierto, que eso no está demostrado. ¿Algún comentario de respuesta, ministro, por este incidente viral en Twitter? Claro que sí, claro que tengo que responder. A ver, la trata es un delito muy grave, transnacional. Colombia desafortunadamente es un país que es víctima y también es victimario, porque aquí hay mafias que envían mujeres
para explotación sexual, niños para explotación en limosna, personas que envían como esclavos modernos en explotación laboral, y por ello en la jurisdicción colombiana está tipificada la trata de varias maneras. Una de las que está tipificada en Colombia y está en el Tratado de Palermo, del cual hace parte Colombia, es la trata para el uso de órganos o la extracción de órganos. La campaña que ha sacado, que yo quiero confesar que no la conocía porque la ha sacado la Dirección sobre la Trata, no está señalando que en Colombia exista o que tengamos evidencias que ya haya ocurrido una trata para explotación de órganos, pero precisamente si no ha ocurrido, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de prevención para que nunca ocurra. Una cosa es la trata con ese fin y otra cosa es la muy noble labor de la donación de órganos que defendemos. Yo mismo en el Congreso de la República, si ustedes revisan, defendí muchas veces las normas que permitieran ese tipo de donaciones, incluso una norma que señala que cuando la persona muere y no ha tomado alguna decisión pueda